Hola, estimados, ¿qué tal? A ver, ¿me ven? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahora sí, ingresamos con nuestro programa. Bueno, estimados, estamos hablando la historia, netamente la historia, pero estamos centrándonos más en temas de la independencia, sus antecedentes, cómo hemos llegado a ser independientes de la corona española. ¿Cuál fue la causa principal? ¿Y cómo venía desarrollándose todo aquello? Y eso es netamente que estamos desarrollando. Eh, entonces, hoy vamos a tocar netamente, profundizar un poco más, profundizar sobre la caída del Imperio Español, porque ayer hablábamos netamente, bueno, su caída había sido porque había sido expulsados los principales, digamos, intelectuales, netamente intelectuales de la monarquía española o del virreinato español. Eso es. Entonces, todos son bienvenidos. Ya comenzamos. Ahora sí. Ya tenemos una horita, hay tiempito todavía. Vamos a desarrollar todo este tiempo. A ver, vamos a poner mi retorno, a ver cómo está mi retorno. Ya. Lo que pasa aquí, estimados, es que toda cultura, toda civilización tiene que tener su fundamento, su principio, lo que llamamos nosotros en geopolítica la fe fundante. Entonces, eh, sin ello no persiste, mm, sin ello no estaría, no prosperaría o no desarrollaría un imperio, una civilización, un pueblo no persistiría. Tarde o temprano sucumbiría inmediatamente. Lo que sostiene es lo que sostiene a todos los imperios, civilizaciones, culturas, todo aquello, es la fe fundante. Es algo que es invisible, que está algo en el cerebro o en la intelectualidad, netamente en la vida espiritual, netamente. Vamos a usar un libro, solamente para comentar, ampliar un poquito, vamos a ampliar del cómo viene esta caída del imperio español, netamente. Entonces, vamos a irnos un poco en la historia. ¿Qué es lo que pasó? Ya anoche hemos entrado un poquito. La causa principal de la caída de los imperios es que ellos comienzan a abandonar sus principios, sus creencias, netamente creencias religiosas, la fe fundante que tienen todos los imperios. Comienzan a apostatar o dejan sus principios, sus leyes, todos los principios que a ellos les sostiene, como los incas también abandonaron, y posiblemente otros imperios también. Y claro, muchos de ellos es este. A ver, aquí me están indicando, ya. Entonces, como ayer ya hablábamos un poco este tema, el imperio español cae por esa razón, ¿no? Porque los jesuitas, netamente en Perú, el virreinato. ¿Por qué cae el virreinato? Él le da pase a la república, a los independentistas, a los mmm, republicanos, a los que querían imponer o digamos establecer el sistema republicano, porque los jesuitas, no solo de España, también de todos los reinos de España, fueron expulsados. Y los jesuitas eran los principales
digamos, los principales autores intelectuales, o llamaríamos los cabezas o los cerebros de esa civilización, de ese imperio, porque ellos enseñaban en los colegios, en las universidades, y hay un dato que escuché del padre Calvo. Bueno, él es especialista en tema de historia. Bueno, vamos a usar, claro, vamos a usar, él es una persona brillante en tema de historia. Claro, tiene que ver bastante. Claro, aparte de ser un padre católico, mm, eh, ha desarrollado bastante, ha profundizado bastante estos temas. Claro, como desde su campo él domina, como un hombre católico, sacerdote. Y Gabriel Calvo Saraute es un personaje que domina este tema, pero vamos a usar sus palabras literalmente. Él dice que había como 120 colegios en el virreinato, o sea, tiempo del virreinato, de los cuales 100 colegios era para para la clase pudiente, para las personas que estaban, o sea, las personas que estaban en el poder. Ahí estaban los hijos de los curacas, por ejemplo, ¿no? Los curacas, los alcaldes, o sea, todos los que estaban en el poder. Y todos ellos fueron educados con el catolicismo, con la doctrina católica, con el catecismo, siempre con esa fe, ¿no? Con esa fe ellos han sido educados. Aprendieron leyendo la Biblia, dice, ¿no? Aprendieron leyendo el catecismo, rezando, memorizando Padre Nuestro. Así aprendían a escribir ellos, escribir, a leer. Y eso era siempre. Y todos los que estaban en el poder, claro, tenían esa. Por eso, de esa manera el imperio español, el virreinato se sostenía, porque todos compartían esa fe, pues, ¿no? Todos compartían la fe católica, el cristianismo o el catolicismo. Todos compartían, comenzando del virrey hasta el último, hasta el indígena más pobre. Y en todos esos colegios dictaban los jesuitas. Él menciona como 1500 tantos jesuitas estaban encargados de la educación durante el virreinato. Bueno, esos son los principales, ¿no? Pero con todos sus discípulos, porque los jesuitas tenían sus discípulos, tenían porque como hemos tenido 300 años de la monarquía española en este país, o en el virreinato 300, 280 y tantos años, ya pues, cuánta gente aquí nació, netamente nacieron aquí, también se educaron, también salieron profesionales, y todos los jesuitas también formaron a todos sus educandos, sus discípulos. Entonces, eso era necesario para esos tiempos, netamente, porque por eso hablamos de la fe fundante. Bueno, el autor intelectual, el investigador más prominente en este tema es el Marcelo Gullo, un argentino muy brillante también en tema de geopolítica, relaciones internacionales, ciencias políticas. Ahora tenemos un montón de material, autores, una riqueza bibliográfica que deberíamos revisarlo, pero por motivo de tiempo solamente vamos a nombrar algunos autores. A veces se me olvida, porque mayormente en los que estamos comentando, porque netamente, personalmente yo comento, pero a veces ya no nombro de dónde saco por ejemplo, lo que ayer narré de los incas, eso saqué de Rafael Laita, que es uno de los especialistas en el incanato o del imperio Tawantinsuyo, un especialista más prominente del siglo XXI, yo lo diría, Rafael Laita. Yo tengo sus libros. Y otros historiadores también que siempre nombramos, pero sí, estamos tocando este tema, pues de hecho vamos a ser más autores, ¿no? Entonces, los jesuitas han sido expulsados ya desde 1700, entre 1760 para adelante.
de todos los reinos, de todos los virreinatos de México, de Perú, de todo, de Chile, fueron expulsados. Y de Portugal, de España, de todo, prácticamente la monarquía española quedó sin cerebro, o sea, sin cerebro, sin la fe, sin fe fundante. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que ingresó? En vez del catolicismo, el cristianismo, la fe que tenía que ser dictado en las universidades, en los colegios, en las escuelas, ¿qué es lo que ingresó en lugar de eso? El despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado. Es decir, el iluminismo, claro, el siglo de las luces, no sé si ustedes conocen, ello surgió después de la Edad Media, ingresa la Edad Moderna, donde el hombre que pensaba, o sea, netamente en la Edad Media el hombre pensaba, el centro, netamente el centro de todo lo que existía en la historia, para todas las cosas, era la fe, Dios, la religión católica netamente. Era el centro eso. Todo el mundo tenía que confesarse a la misa, tenía que siempre hacer su confirmación, bautizarse, educarse en la fe católica. Eso era el centro de la Edad Media, netamente, el cristianismo, el catolicismo. Resulta que la Edad Media o la Edad Contemporánea, la llamaríamos Edad Contemporánea. A ver, un momentito, aquí tengo, ya. No, está fallando esto. Ya, creo que ahí sí, ahí puede ser. Ya. Así es. Entonces, un poquito nuestra cámara vamos a... Ya. Está un poco desnivelado. Todos estos vídeos está siendo grabado y tengo que publicar también en mi canal de YouTube. Queda archivado para todos los que quieren repasar o ingresar y también sacar información, si quieren también ampliar el tema o criticar, porque los autores que estoy citando también, de hecho, van a requerir, los que quieren seguir estudiando o seguir aprendiendo, es netamente, es constante estudio la cosa, constantemente hay que alimentar a la intelectualidad. Entonces, después, o sea, la época moderna o la edad moderna ingresa con un gran acontecimiento también, ¿no? Bueno, uno de ellos es el descubrimiento de América con Cristóbal Colón, ¿no? En 1490, pero también hay otro acontecimiento que pasó, también la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano en 1453, donde ya se sienten los pasos de la época de la modernidad, con los grandes filósofos netamente de tendencia ateísta, porque ellos no buscaban a Dios con sus pensamientos, con sus escritos, buscaban engrandecer al hombre. O sea, en ese tiempo el Dios era netamente, ya, sigamos, internet está un poquito, pero ya. Entonces, en ese mundo, esos grandes pseudofilósofos, uno de esos Voltaire, hay varios, pero ya vamos a entrar ahorita, ellos despojan de los libros, de las creencias, o todo aquello, porque teología, netamente derecho, historia, la filosofía, estaba lleno de citas cristianas, citas religiosas, citas bíblicas,
Pero resulta que cuando ingresa la época de la modernidad, abandona todo aquello. Abandonan, despojan. Es despojado la religión católica. Es despojado. En lugar de eso, ¿qué es lo que ingresa? Recordemos que en la Edad Media el Dios, el Dios era el centro de la historia, ¿no? Del acontecimiento de aquello. Dios era. Pero con esas personas iluministas, ilustrados, más conocidos como ilustrados, el centro del universo, el centro de la historia es netamente, en lugar de Dios se pone el hombre. O sea, el hombre se endiosa, ¿no? El hombre se convierte en Dios. Yo soy el propio Dios. No hay nadie aquí, no hay nadie y nada. Disculpen, tengo aquí un momentito. La bulla a veces puede distraer, mejor es cerrarlo. Ya, entonces, cuando ingresa, los supuestamente ilustrados, ¿no? Supuestamente los intelectuales, los iluministas, más bien yo diría los oscurantistas, no eran iluministas, los oscurantistas que ingresaron. Más bien estamos iluminados en la época de la Edad Media, porque cuando el hombre deja de poner en su centro de su vida a Dios, ahí comienza su ruina, pues, ¿no? Ahí comienza el sentido de la vida acaba, termina allí, ¿no? Y en vez de ello dice, no, yo soy Dios, yo puedo hacer de mis propias expectativas, yo mismo puedo dominarme, o sea, yo mismo puedo dominarme a mí mismo con el uso de la razón, con el uso de la razón. Yo sí puedo hacerlo, sin necesidad de Dios, sin necesidad de la religión. ¿Y el resultado que hemos tenido? ¿Qué pasó? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? Hemos empeorado, estimados. Aparte de aquello, ¿cuántos acontecimientos ha pasado? Como nunca en la historia. ¿Cuánta cosa pasó? Comenzó, todo eso iba germinando al llamado, la monarquía despótica, o digamos, el despotismo, la república. De ahí vienen sus raíces, los independentistas con esa carga venían porque no querían saber nada de Dios. Por eso nuestros abuelos, los quechohablantes, los indígenas, los amazónicos, pelearon en batalla de Ayacucho contra los ateos, porque ellos así decían a los independientes, ellos son ateos, nosotros somos creyentes, por lo tanto vamos a defender nuestra fe. Ellos vinieron a combatir a los ateos. Por eso no nos cuentan pues en los libros de historia, tienen vergüenza de nombrarlo eso. Pero aquí estamos nombrando, hay un montón de... Hay un libro, consíganlo ustedes, Antonio Huachaca, un guantino, claro, provincia de Huanta de Ayacucho, desde allí el hombre, ¿no? Él solito, o sea, con toda su gente, con sus seguidores, él seguía luchando después de la batalla de Ayacucho, seguía luchando contra los patriotas, contra la independencia, contra la república, siguió luchando hasta su muerte. Él no cedió. No ha sido a pesar que perdió en la batalla de Ayacucho, pero siguió luchando después. ¿Y cuántos levantamientos hubo en Huanta, en la provincia de Huanta? Y eso los huantinos no saben. Todos los huantinos deberían sentirse orgullosos de su historia de Antonio Huachaca. Un indígena quechohablante luchó contra los independentistas, porque los independentistas eran considerados como personas ateos, ¿no? Ellos estaban veniendo a atentar contra su fe, los indígenas, que ellos se habían acostumbrado, claro, netamente habían vivido en paz, en armonía, estaban tranquilos con sus vidas, y ellos vinieron a apostatar la fe católica, la religión cristiana. Lucharon por eso ellos. Y también
Hay un distrito en Huanta, Higuaín. Félix Higuaín, ¿quién era? También luchó contra los independentistas. Él no aceptó la independencia de la República. Hasta su muerte él luchó. En la cárcel sigue luchando. Él publicó sus periódicos, sigue escribiendo sus columnas, sus artículos contra los ingleses, contra la República. Así murió en la cárcel. Es una historia larga que podríamos nombrarlo otro momento a detalle. Tiene sus escritos, tiene su... Félix Higuaín, a todos los de Huanta, busquen quién era Félix Higuaín. ¿Quién era? ¿Quién era Antonio Huachaca? No me acuerdo. Hay más nombres, ¿no? Hay más nombres. Entonces, hubo una resistencia, no solo aquí en Perú, en todas partes, en Europa, en todas partes, hubo una resistencia. Y también en ese tiempo, 1517, surge el luteranismo, ¿no? El luteranismo, con Martín Lutero, después Juan Calvino, claro, simultáneamente, ellos se separan de la Iglesia Católica. ¿Por qué se separan? Porque el catolicismo también ha apostatado pues el catolicismo. Estaba haciendo contra las Sagradas Escrituras, lo que decían las Sagradas Escrituras no lo estaban cumpliendo. Por eso justamente ellos se van en la Iglesia Católica y forman su propia congregación. Por eso actualmente son luteranos o calvinistas o protestantes o evangélicos, ¿no? Es justamente por eso. También aquí hay que decirlo a todos, hay que decirlo sus errores, ¿no? Sus fallas, pero también hay que decir sus fortalezas. Lo que rescato de la Iglesia Católica y catolicismo, su mega organización, su estructura, su sistema, un sistema que valió 2000 años, sigue existiendo. El papado, el pontificado, todo aquello, un sistema religioso bien organizada, pero con doctrinas erróneas, ¿no? Pero por lo menos en eso coincidimos que manejamos la existencia de Dios, los principios morales, ¿de dónde vienen? Los conservadores, ¿de dónde venimos? De allí surgimos, ¿no? De allí se originó. Entonces, eso es netamente el despotismo. Aquí vamos a citar a este autor. Brevemente vamos a citar. Aquí tengo ya tengo algunas partes bien subrayadas. Pero esto es netamente la Revolución Francesa, pero no importa, vamos a citarlo. Revolución Francesa. Para contextualizar, tenemos que algunos autores vamos a citar así textualmente. Pero aquí tengo la Revolución Francesa. Así dice, ¿no? La astucia del despotismo, ¿no? La astucia del despotismo. En 1789, al calor de la Revolución Francesa, el marqués de Condorcet, uno de los más ilustres filósofos revolucionarios, escribe algunos fragmentos que titula Ideas sobre el despotismo, ¿no? El destino del texto se explicita justo después del título. Para uso de quienes pronuncian esta palabra sin entenderla, vamos a ver. Aquí viene la cita. Estamos contextualizando. Esto resulta suficientemente elocuente, el concepto despotismo. Ya. Había desbordado el estrecho círculo de los filósofos ilustrados. Filósofos ilustrados, y los netamente ilustrados. Y las gentes de letras en general para convertirse en parte del lenguaje con el que la sociedad estaba hablando impactando sobre la realidad política e inmediata. Aquí está el término del lenguaje, ese va a ser clave principal, el término lenguaje.
pero se hacía necesario instruir a esas mismas personas sobre un pretendido uso correcto del concepto para que éste pudiera desplegar toda su eficacia política. Existe despotismo siempre que los hombres tienen un señor, un amo, es decir, cuando están sometidos a la voluntad arbitraria de otros hombres. Ese es el despotismo, según se mencionaba en ese tiempo. Empieza definiendo Condorcet. Damos aquí con una caracterización en principio clásica. En principio clásica. Déspota es aquel que hace reinar su voluntad arbitraria. Esto es aquel que gobierna al margen de las leyes. El pensamiento político clásico identifica el despotismo con la arbitrariedad en el ejercicio del poder cuyo resultado es el ocaso de la libertad. Bueno, eso se decía, ¿no? Pareciera que es verdad, ¿no? El despotismo aplasta la libertad en la medida en que las leyes callan y todos deben someterse a la autoridad arbitraria del poderoso del turno. Hasta aquí no advertimos nada nuevo en Condorcet. La novedad viene a continuación. Esto es lo más importante. Solo queríamos contextualizar. Con ese discurso venía el despotismo, con ese discurso venía los filósofos de la Revolución Francesa para despojar al rey del poder. Con ese discurso. Es brillante el discurso, ¿no? Ya. Dice lo siguiente. Aquí vamos a nombrar un poquito. Condorcet. Al repasar en la manera en que el sistema político produce sus leyes para el pensamiento político tradicional, la ley es una norma suficientemente fija y se ubica por encima de la mera voluntad de los hombres. La ley se anuda al orden divino, al orden natural o al orden que surge del lento paso del tiempo y que cristaliza en lo que se denomina costumbre. Ahí está. Si la ley aparece como la contracara de la voluntad arbitraria del déspota, eso es porque surge de una fuente radicalmente diferente de la voluntad humana. Dios, naturaleza, costumbre, ningún hombre puede colocarse por encima de estas fuentes del ordenamiento legal. Ahí está. Por eso el pensamiento político tradicional puede oponer al despotismo no solo la forma de gobierno democrática, sino también la aristocrática, la monárquica, siempre que sean regidas por el orden de las leyes que no surgen del capricho arbitrario de los hombres. La novedad de Condorcet, su modernidad estriba en considerar la ley como el mero producto de la voluntad humana y con ello definir el despotismo como cualquier forma de gobierno distinta de una democracia representativa. En otras palabras, Condorcet está diciendo todas las leyes que existían hasta ese entonces, claro, netamente venía, porque era un tiempo netamente religioso, netamente su componente filosófico, su idea, su fundamento estaba netamente fundamentado aquí en Dios, naturaleza y costumbre. Eso era lo más en ese tiempo, lo más que todos tenían que respetar. Ese era el orden natural, pero también el orden divino. Y los despóticos, los filósofos, como cuando se rebelan contra aquello, o sea, contra el orden natural, donde las leyes que existían en ese tiempo estaba
De esa manera había un orden, ¿no? Un orden. Siempre tenía que haber un orden. Y todas esas leyes estaban llenos de citas pues, netamente, mm, de, netamente de la religión. Ya hablamos de la filosofía escolástica. Todo esto viene desde Roma, ¿no? Roma es el que forjó todo lo que tenía que ver el derecho romano, institución del matrimonio, de los derechos netamente, la familia, por ejemplo, la familia. Pero todo eso es combinado, viene con el cristianismo. Entonces, aquí, lo que ellos quieren despojar eso, todo aquello quieren despojar y su mayor eficacia, el que tenía que tener mayor poder para que haya una estabilidad en el mundo o en el reino, tenía que haber un reino, un rey, netamente. El rey tenía que hacer valer todo lo que estaba en la ley. Por eso, otro ejemplo, la ley, cuando una ley ya es como un mandato de Dios, pero todas esas leyes estaban razonablemente instituidas, ¿no? Como dice aquí, Dios, naturaleza, costumbre. ¿Cómo es el tema de costumbre? Porque todos tenían esa costumbre en ese pueblo. Hablamos de Francia, de España. Tenían esas costumbres, pero esas costumbres estaban basadas en la religiosidad. Entonces los despóticos inventan ese discurso contra Dios. Inventan ese discurso. Mira, si aquí nos gobiernan, aquí como que el Dios está aquí detrás de los gobernantes. No, sin embargo, no están. Se convierten en ateos ellos. Dicen, simplemente son hombres. ¿El rey qué cosa es? Simplemente hombre. ¿El sacerdote qué es? Simplemente hombre, cualquiera de nosotros. Entonces ellos asocian aquello, o sea, todo el que tiene poder, dice que usa su poder para la arbitrariedad. Inventan ese discurso. Claro, un rey, un gobernante, claro, no era perfecto tampoco, ¿no? Es por ese lado, siempre había, son hombres, ¿no? Pero por eso aquí define literalmente, vamos a citarlo al Condorcet, el despotismo que llamaré directo tiene lugar en todos los países en que los representantes de los ciudadanos no ejercen un derecho de veto lo suficientemente extenso, careciendo por otra parte de medios para hacer reformar las leyes que encuentran contrarias a la razón. Ahí está, a la justicia. El despotismo indirecto existe desde que, pese a la voluntad de la ley, pese a la voluntad de la ley, la representación no es igual ni real, o desde que está sujeto a una autoridad no establecida, establecida por ley. En otras palabras, están diciendo aquí, toda esa ley, ¿quién puso? ¿Quién ha puesto la ley para que nosotros obedezcamos? Toda esa ley estaba bajo un marco razonable que ellos establecieron. Y ellos ponían sobre la base de la naturaleza, costumbre, buenas costumbres de Dios, ¿no? Esa era ley, pues no. Pero sin embargo aquí ellos dicen, no, eso no es real. En vez de eso, nosotros deberíamos poner la ley de manera democrática, o sea, la gente. Por eso ahí nace la democracia, ¿no? La democracia. El gobierno del pueblo. ¿Qué tiene que ver? Un poco de hombres nos van a gobernar y van a poner sus leyes. Mejor nosotros despojemos, quitemos el poder al rey y entremos nosotros y gobernemos nosotros. ¿Eso qué es? La democracia, pues. ¿Y la democracia qué cosa nos ha traído? Un caos, una anarquía. Cada uno quiere hacer lo que quiere. Y es el sistema republicano que actualmente estamos inmersos en eso. La democracia nos ha traído peores presidentes como
Alberto Fujimori, como Toledo, como Ollanta, Pedro Castillo. Esa es la democracia, pues es la muchedumbre que elige a un representante, se equivoca pues. Acertarán de repente de 100 uno de repente, quién sabe, ¿no? Se equivocan pues, estimado. Pero el rey era formado desde su nacimiento. Eran grandes estadistas, netamente técnicos en el poder, no tanto políticos. El término político ya suministrado, es suministrado con la democracia. El rey, el príncipe, era preparado desde su nacimiento para que sea gobernante. Pero ahora cualquiera quiere ser gobernante, cualquiera que nació um, hace poco, de repente se lo antojó, se le ocurrió, yo también quiero gobernar, entra. De repente tiene un discurso demagógico, un discurso engañador, o un populista, llega, la gente comienza a aplaudir, elige. Como Dina, ¿cómo entró Dina? Ahora dice que ya le aumentaron su sueldo hasta 25,000, creo, ¿no? O estoy pero la cosa es que le aumentaron su sueldo. ¿Qué pasó? Mientras millones de peruanos se encuentran sin trabajo, claro, sin trabajo. El 70% de los peruanos son informales. Ese 70% son los que producen en el Perú. Y ellos son los que aportan con sus impuestos, con todo ello, le damos de comer a los políticos. Ellos, claro, tienen un sueldo estable mensual. Y ahí está el problema de la democracia, amados. Pero en la época del rey, de la monarquía, ninguno de nosotros no hemos estado nunca en el sistema, pero por la historia sabemos, las cosas no eran así, pues en ese tiempo. En el virreinato, todo el mundo, la mayoría tenían trabajo, mayoría estaban estables económicamente, pero hoy en la República, desde que comenzó la República 1824, una inestabilidad económica. Muchos niños, ancianos, abandonados, padres de familia, buscando trabajo. Y mientras los que están en el poder, ¿qué pasó? Y nos equivocamos, estimados, nos equivocamos. ¿Por qué rechazamos? ¿Por qué hemos rechazado el virreinato, o el reinado, o la monarquía? Porque ellos eran, pues, ellos se velaban por su país, por su nación, porque ellos preparaban, toda su vida se han preparado para eso. Claro, han tenido errores, de hecho, han tenido, pues, tampoco no han sido perfectos, pero era lo mejor, era lo mejor. Actualmente hay todavía monarquías, hay por ejemplo Inglaterra, Liechtenstein, hay un país pequeñito, pero económicamente son estables, ¿ah? Esas monarquías actualmente todavía existen, ¿no? En Europa hay varios países, uno de esos es Liechtenstein, en Inglaterra, no me acuerdo más países, pero sí hay países, pero ya también contagiado con este sistema republicano, porque también tienen, se llama la democracia parlamentaria, digamos, la monarquía parlamentaria, ¿no? Pero antes no existía eso, solamente existía un cuerpo de asesores, un pequeño grupo de círculo que ellos decidían, pero el que tenía mayor poder de decisión era el rey, ¿no? Pero el rey venía desde antes, desde que comenzó, desde su nacimiento, era preparado en todo lo que tiene que ver. Por eso, con todas estas doctrinas dañinas, han sido contaminados los reyes también. Por eso, en Francia comienza el estatismo, ¿no? El estatismo.
junto con el término despotismo. O sea, el término despotismo no existía más antes. Los ilustrados son los que inventaron, son los que ponieron la conversación cotidiana de la gente. O sea, como hoy, por ejemplo. El término, por ejemplo, un término que han puesto los políticos, los intelectuales en boca de todos, ¿qué es? ¿Qué palabras son? Para desprestigiar a los gobernantes. ¿Qué términos, por ejemplo? A ver, podemos recordar el término, por ejemplo, más que de repente en época de la toma de Lima, creo que surgió ese término eh, despectivo también, ¿no? El, el término el terruqueo, por ejemplo, ¿no? El terruqueo. Algo similar al término despotismo. ¿Para qué? Para desprestigiar al rey, a la monarquía. Así es. Pero ¿quiénes son los autores intelectuales de este tema? Los pseudofilósofos, los ilustrados, son un pequeño grupo de gente. Pero la masa que estaba en el pueblo, no. Son ese pequeño grupo de gente que hace convencer a la gente. Comienza a envenenar con esos discursos, como lo que pasó en la época de la violencia sociopolítica que vivimos en décadas de 80. Simplemente 10 hombres hicieron temblar el país entero. Esos 10 hombres, ¿dónde recibieron educación? Bueno, la historia dice, pues, ¿no? Principalmente eran discípulos de Abimael Guzmán. 10 personas eran alumnos de Abimael Guzmán. ¿Y de dónde venían ellos? Algunos eran universitarios, estudiaron en San Cristóbal de Omanga, otros de repente en San Agustín de Arequipa, San Marcos, no sé, pero eran 10 personas que hicieron temblar el mundo, el Estado peruano en décadas de 80. Son ellos, venían por todos lados, informaban discípulos, escuelas populares, barrio por barrio, y así contaminaron a la mentalidad de los campesinos, de los estudiantes, de los obreros, de todo, mayormente de clase más este, campesinado, o los obreros, o los estudiantes, los profesores, los docentes. Pero no se dejaron engañar los que estaban hay muchos que no se engañaron, pero se dejaron engañar. Trajeron un discurso bien pareciera como si fuera verdad, pero contaminado con un discurso de odio, porque comenzaron a hacer violencia. Tumbaban puentes o torres de alta tensión, lanzaban cochibombas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Estado peruano tenía que responderse, ¿no? Tenía que responder todo aquello, ¿no? Y ahí se generó una guerra contra el Estado. Entre nosotros peleamos, ¿no? Un grupo ideologizado y con los militares, ¿no? Y hubo por resultado como 70.000 muertos, si no me equivoco. La Comisión de la Verdad, no sé, ha sacado la cifra exacta, no sé, quizás hay más, ¿no? Más muertos. Porque muchas familias han desaparecido. Donde yo vivo, han desaparecido muchas personas. Y sus hijos no han conocido a sus padres, algunos han desaparecido. ¿Y dónde está esa gente? En toda la sierra peruana. ¿Quiénes hicieron desaparecer? ¿Los militares? ¿Los de Sendero Luminoso? Eso es lo que causa, pues, estimados, la ideología nació en la envidia, porque el término despotismo nació en la envidia. Tenían envidia a los que estaban en el poder. Igual, en ese tiempo tenían envidia de llegar al poder. Una envidia malévola, ¿no? Y inventaron cosas venenosas. Bueno, todos quieren leer el libro. Aquí está. Critico este libro. Algunas partes yo no estoy de acuerdo, pero habrá que leer, sí. Hay términos que aquí
Porque yo soy netamente, yo tengo una tendencia más aristotélico. También el libro también defiende, si es aristotélico, pero a veces hace una combinación con el liberalismo, pero a veces defiende, como que no está tan centrado, ¿no? Si uno que está centrado en uno tiene que defender, tiene que ser, o soy conservador, o soy un libertinaje, ¿no? Tiene que ser uno de ellos, ¿no? O bien estoy al lado de la razón, de la verdad, o estoy al lado del error o de la falsidad. Entonces, pero hay cosas rescatables en este libro, sí, hay cosas rescatables. Y tengo más libros, pero vamos a comentar, ya que el tiempo nos gana, em, quiénes eran los ilustrados, principalmente, cómo surgen los ilustrados. Ya que sabemos que cuando expulsan a los jesuitas, inmediatamente ingresa a los ilustrados, a las universidades, a las escuelas, a los colegios. Inmediatamente ingresa ese discurso. Ya hemos leído. Los ilustrados estaban contra la monarquía. Muchos de ellos, sí. Y con esa contaminación despojamos a Dios, a Dios, a la religión, al cristianismo de nuestros corazones. Despojaron. Y en vez de eso, ¿qué es lo que ponemos? La diosa razón. Ahí está. Hay un libro también de eso. Vamos a compartir de repente uno de nuestros. La diosa razón. O sea, confiarnos en nosotros mismos, sin la necesidad de Dios. No necesitamos Dios de aquí. No necesitamos la doctrina cristiana. Yo solito estoy bien. Solo puedo hacer las cosas, guiarme con mi razonamiento. ¿Realmente era así? No, pues se equivocaron. Otra vez citamos a la Biblia. Ahí en Apóstol Pablo decía. Apóstol Pablo dijo vamos a leer. Vamos a citar así textualmente mejor. Textualmente. Si aquí dice, Apóstol Pablo escribe, es uno de los autores de la Biblia, el Nuevo Testamento. Bueno, escribió, otros dicen 13 cartas escribió. Mm, él menciona así, profesando ser sabios, o sea, ¿quiénes? Profesando ser sabios, o sea, esos filósofos, los ilustrados, los iluministas, los grandes intelectuales, esas personas, profesando ser sabios, o sea, sabios uno mismo, ¿no? Yo mismo soy sabio, no necesito a Dios ni mi contorno. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así es. Esta es otra versión, mi versión 960. Hay otras versiones, dicen peor todavía, peor que esto. Se hicieron, mejor no, porque la palabra puede ser medio ofensivo. Dejémoslo ahí. Hay otro. Bueno, es todos los que quieren averiguar, lean el libro de Romanos en la Biblia. Ampliamente pueden estudiar. Que la Biblia es brillante. No hay que tener miedo a la Biblia, o no hay que tener vergüenza tampoco de llevarlo, ni estudiarlo. Yo les recomiendo. Los docentes usan mayormente, los docentes universitarios o en los colegios, ese término. Pero también está escrito en la Biblia. Ya lo encontré. Aquí está. Entonces, podemos citarlo esta también, muy brillante esta parcita. Aunque esta es otra versión, pero ya vamos a citar también igual. Yo tengo la Biblia. Por motivo de tiempo ya no vamos a abrir porque mejor virtualmente vamos a usar. Aquí dice, no, ahora un momentito, que la cita dice textualmente, vamos a leer. Ahí está.
evita, dice, evita, este es en el libro de Timoteo, 1 de Timoteo 6:20, para los que quieren averiguar un poquito más. ¿Sabes qué dice? A ver, vamos a ampliar un poquito. Evita las discusiones necias y mundanas de los argumentos de la falsa ciencia, dice, ¿no? De la falsa ciencia. Entonces, eso es netamente la falsa ciencia, ¿no? Pero vamos a aquí un poquito, quiero ampliar, porque este es netamente una cita bien, bueno, aquí hay varias versiones, los argumentos de la falsa ciencia. En otras palabras, todos los que están profesando ser sabios, supuestamente científicos, es una falsa ciencia, ¿no? Son argumentos de la falsa ciencia. La verdadera ciencia está en lo espiritual. Ahí está la verdadera ciencia. Está en la teología. Está asociado al Dios netamente. El centro de aquello es Dios, ¿no? El conocimiento más profundo, más amplio. Por eso yo, cuando estaba en la universidad, refutaba a los docentes, ¿no? Pero ¿por qué nosotros, desde la perspectiva científica, no podemos estudiar cosas espirituales? ¿Por qué hemos despojado de las cosas espirituales nosotros? Si los rusos, un país ateo, aquellos tiempos, ¿no? Un país comunista, actualmente, en sus planes, programas de investigación científica han aperturado para investigar el alma, el espíritu. Ellos saben de la existencia del alma, del espíritu. Muchos de ellos tienen ese conocimiento. Y muchos en otros lugares, principalmente en nuestro país, los docentes no quieren saber nada del tema espiritual del alma. Para nada. No, la ciencia no permite, porque la ciencia simplemente investiga o profundiza, analiza todas las cosas visibles, o todas las cosas visibles nada más. Qué raro. ¿Y por qué no las cosas invisibles, temas espirituales? ¿Por qué no? Es que han sido, pues, contaminados con la falsa ciencia, ¿no? Entonces no es ciencia, entonces es una falsa ciencia, pues. No es completa la ciencia. Ahí nos equivocamos, ahí nos han engañado, estimados. Es el término que, o sea, aquí, ya, entonces creo que vamos culminando. Había mucho, mucho que hablar esto, pero lamentablemente el tiempo nos ha ganado, el tiempo. Solo aquí les voy a citar una cita del... No, otro autor vamos a hacer aquí, otro autor, que tengo su libro. Nicola Lococo es un filósofo también. Ha escrito un libro, Ilustración Iniciada, la Ilustración Iniciada. Él dice, ¿no? Una partecita vamos a leer. Es que con el tiempo se tiene que haber pasado algo para que los ilustrados surjan, ¿no? ¿En qué contexto, en qué momento los ilustrados comienzan a germinar? Comienzan escribir venenos, comienzan a fabricar el veneno para contagiar a la humanidad. ¿En qué momento? Es la gran pregunta que nos hacemos. Y la gente, de verdad, hasta hoy hemos creído, mucha gente sigue creyendo, los ilustrados eran buenos. Sí, bravo, despojaron la religión, el catolicismo a Dios de la falsamente llamada ciencia, diría, ¿no? Aquí está. La circunstancia, la ilustración al periodo comprendido entre los siglos XVII y XVIII. Inclusive ahí todavía registros desde más antes. Cabe preguntarse si hubo ilustrados iniciados. No a partir de 1717, asunto fuera de discusión, sino que
antelación a dicha fecha. Interrogante que de entrada ya despejamos afirmativamente. Por cuanto en el título que encabeza este trabajo, su objetivo iniciada no se limita exclusivamente a la masonería especulativa post-andersoniana. Mira, la masonería, ya. Claro, se sospechaba, ¿no? Conocida es la distinción entre masonería operativa y especulativa, que aún pareciéndonos correcta en forma, no siempre lo es en su contenido, por cuanto en el mejor de los casos se le hace derivar de una separación de facto en origen y en el peor de las se las desliza en la conversación como expresiones sinónimas de masonería a partir de a 1717 y masonería posterior a 1717. Es decir, que se hace corresponder indebidamente la masonería practicada antes del siglo XVIII con la operativa y la posterior con la especulativa perspectiva obtusa, que nos resistimos compartir porque desde el mismísimo inicio del siglo XVII contamos con indicios sólidos, claro, indicios sólidos que nos permiten sospechar la existencia de una práctica masónica no operativa integrada en aquella. Si es que la masonería operativa alguna vez solo fue eso. Entonces ya pues hay una, entonces ya estamos, por lo menos comprendemos entonces la historia. Es que la historia no puede ocultar algunas cosas que no, es que la filosofía de otros campos de antropología no puede ocultar las cosas que pasaron por alto la historia. Esos temas no van a hablar algunos historiadores, pero de otros campos sí. Este autor netamente es aquí tengo su biografía. Este autor es netamente viene. Ahora vamos a ver, aquí está. Ya. Aquí está el término. Hay otros autores, por ejemplo, señalan, por ejemplo, aquí tengo otro autor, Gabriel Calvo Saraur, es el padre que hemos citado, ¿sí? Es un historiador también, pero él más habla de su perspectiva que es netamente catolicismo, pero sí, lo hace bien, ¿eh? Aunque equivocándose algunas cosas, pero lo hace bien. También es necesario que citemos. Hay otro autor que tengo aquí, pero el tiempo nos gana. Creo que por hoy. Pero por eso ya comprendemos, por eso decían que Simón Bolívar, San Martín también eran masónicos, ¿no? Eran masones, ¿no? Entonces, ya, claro, sí. Hay un detalle que me olvidé. Carlos Marx, por ejemplo. Carlos Marx cuando nació era cristiano. ¿Era católico? No, no era católico. Era cristiano protestante evangélico. Cantaba himnos, cantaba alabanzas a Dios. Hay un libro de eso. Un día compartiremos. Pero sin embargo, cuando ya de joven dejó su fe religiosa, abandonó su fe religiosa y comenzó a frecuentar a una iglesia satánica, una iglesia satánica, claro, y se convirtió netamente, ahí diríamos, de atrás de Marx, ¿quién estaba? La iglesia satanista, pues estima, y escribió